En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. En este día vamos a pedir a Dios, ofreciendo esta misa, por todos los enfermos y por el personal de salud, médicos, enfermeros y todos los demás que en este tiempo pues han estado entregando su vida por ayudar para que esta pandemia pues tenga el menor efecto negativo sobre todos nosotros. Oramos por las familias, tanto de los enfermos como del personal de salud. Siempre la familia pues es un gran apoyo para todos. Por eso en esta tarde también la misa la ofrecemos por sus familias. De entre los enfermos, en particular pedimos por el Padre Marcos Monsalvo, José Luis Ángulo Mendoza, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Artemio Hernández, Sergio González, Luis Ángel Mendoza Ramírez, Soledad Soria Jaime, Edgar Iván Macías Sosa, Moisés Cabrera, Simón Amador Amador, Isidoro González Rodríguez, Israel Cervantes Torres, Miguel Benítez Cortázar, María Luisa Ramírez Hernández y Raúl Vite Guzmán. Damos gracias a Dios también por el cumpleaños de Julio César Medina Ocaña, que nos ayuda aquí transmitiendo la misa. Muchas felicidades, Julio. Y también de Julia Elena Melo Fernández. Pedimos por el eterno descanso de Luis Nava Manrique en el segundo día de su novenario, Benita Velasco Tolentino en el tercer día de su novenario, Ángela Pérez Aspeita en el quinto día de su novenario, Alejandro Juárez Díaz y Gabriel Roqueñí Ornelas, ambos en el séptimo día de su novenario. Y en el octavo día de su novenario, Miguel Fidel Acosta Hernández, Manuel Macías Lechuga, Agustina Altamirano Cano, María Matilde Castelán Aguilar, Gerardo Maqueda Contreras. Y concluyendo su novenario, Imelda Antonio Jiménez y Emilio del Pilar. Y a un mes de su fallecimiento, Paulina Aguilar Echavarri. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito cargara con nuestros sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana, escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos y concede que los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión para salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor, así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Jesús sigue dándonos esta enseñanza, oponiendo lo que la ley de la primera alianza marcaba y cómo se fue teniendo una interpretación pues bastante reducida
y en algunos momentos equivocada, y Jesús que viene a llevar a plenitud esta primera alianza, ayudándonos a comprender cómo en el Evangelio pues nos está lanzando hacia algo más grande. Esta plenitud de la ley, que no es otra más que el amor. Por eso concluye este apartado de las antinomias, centrando la atención en el precepto del amor que engloba a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el libro del Levítico. Y esto va a ser la síntesis donde Jesús va a resumir todos los mandamientos que se refieren precisamente al prójimo. Cuando le pregunta aquel maestro de la ley cuál es el más grande de todos los mandamientos, Jesús dirá: el más grande y el primero de todos es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley y los profetas, dice Jesús. Entonces, llegamos con esta última explicación que nos da Jesús a la síntesis de los preceptos que en el Antiguo Testamento Dios da a su pueblo, precisamente encaminándolos hacia la verdad, hacia el bien y preparando la revelación que Cristo nos trae. En esa enseñanza debemos seguir leyendo el texto que hoy da continuidad a la narración de ayer en la primera lectura. Como Nabot es víctima del corazón pervertido de la reina y del rey que permite que sucedan estas cosas, y precisamente haciendo referencia a los mandamientos, hace ver al rey que no solo mató a Nabot, sino que le robó el patrimonio que él había recibido de su padre. Una injusticia que se suma a otra más y que va haciendo pues más grave la situación del rey. Y por eso Dios pues muestra su rechazo frente a esa conducta que el rey ha seguido. Jesús nos hace comprender cómo en el amor no solamente somos capaces de amar al prójimo, no solo amamos a quien nos ama, sino también el amor al enemigo, al que nos persigue, al que nos injuria. Es el amor lo que va a llevar precisamente al hombre renovado en Cristo a dar algo más. Ya ayer lo apuntaba el mismo texto del Evangelio y la misma meditación que hacía de él. No me entretengo tanto en esto, creo que no es necesario ya. Lo que sí quiero tomar las últimas palabras de Jesús que cierra precisamente este bloque de antinomias. Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. El Levítico lo expresaba en términos de santidad. Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Entonces, la perfección a la que hace referencia el evangelista Mateo, debemos entenderla como santidad. Dios nos participa su santidad y por eso nos pide que vivamos en esta santidad. Dios, que es perfecto, que
vive el amor en forma plena, nos invita también a que nosotros lo vivamos plenamente, que nos demos en el amor a los demás. Y será en esa dinámica del amor como podemos nosotros vivir la santidad que es propia de Dios, pero que nos la ha participado en nuestro bautismo y por eso nos llama a ser santos. Esta vivencia del amor, de la santidad, pues se va concretizando en nuestra vida cotidiana. Hoy quisiera tomar como referencia para hablar precisamente del amor, de la santidad, a un gran hombre de Dios. Se me pasó mencionarlo al principio de la misa, pero también ofrecemos esta Eucaristía por el Padre Russell, fundador de las Hermanas Misioneras de la Madre de Dios. Él hace 10 años, en este día, fue llamado a la presencia de Dios. Y él experimentó el amor de Dios de tal manera que le llevó a entregar su vida en el servicio sacerdotal. Y no solamente se ordena sacerdote y queda al servicio de la iglesia, de su iglesia local, donde fue ordenado sacerdote, sino movido por un amor todavía más grande, inquieto por comunicar ese amor, sale de su propia diócesis, incluso de su patria, y viene en busca de ese dar más de sí. Y es allí donde el Espíritu Santo lo lleva por caminos muy específicos, muy particulares, en donde él encuentra precisamente el camino de seguir esa vivencia del amor, de su entrega todavía más generosa. Sirviendo a la palabra de Dios, descubre cómo el Espíritu de Dios lo llama a inquietar a otros más, tanto varones como mujeres, para el servicio de la palabra de Dios, y funda este instituto. El Padre Russell, cuando se siente como en casa, cuando sabe que lo que está haciendo es lo que Dios quiere de él, entonces vive la alegría de su entrega. Y vuelvo a repetir, fuera de su patria, fuera de la diócesis donde él se había ordenado sacerdote, y es en esta nueva experiencia de iglesia, más abierta a la Iglesia Universal, es donde él comprende la llamada de Dios para que en el amor funde este instituto de las misioneras de la Madre de Dios. Y sea en esa forma como él siga transmitiendo el amor a la palabra de Dios, el servicio a la palabra de Dios, no solamente fundando escuelas bíblicas, sino haciendo presente la vida que a partir de la Biblia vamos comprendiendo. Cuando era seminarista, yo sin saber mucho de cómo después los caminos de Dios me iban a llevar, resulta que un compañero del seminario había estado en la Ciudad de México en una escuela bíblica. Ahora también es sacerdote el padre Héctor Riveros. Y recuerdo que cuando ingresó al seminario nos compartió su alegría por la palabra de Dios. Y siempre que uno entra al seminario, pues vienen las preguntas: ¿cómo es que llegaste?
¿qué fue lo que te motivó para venir al seminario? Y recuerdo muy bien que el padre, el entonces seminarista Héctor, nos decía, a mí me motivó la palabra de Dios. Estuve en una escuela de Biblia y eso me llamó la atención para querer ser sacerdote. En ese momento, o en ese periodo, me regaló un folletito, precisamente de una escuela, de la escuela de Biblia, donde él había estado, que presenta un documento de la iglesia en torno a la palabra de Dios. Pues yo lo guardé. Pasaron los años y dando clases en el seminario, recuerdo que volví a encontrar ese folletito y entonces qué sorpresa tan grande fue para mí, que precisamente era de esa escuela bíblica fundada por el padre Russell. De hecho, él dio clases, ¿no?, allí en México. Y el documento que presenta ese folleto es precisamente sobre la enseñanza cristológica que la Biblia tiene. Biblia y Cristología, un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que después a mí me ayudó precisamente para preparar las clases que voy dando en el seminario. Fíjense cómo los caminos de Dios nos van llevando de manera impensable. ¿Cómo es que Dios va conectando una cosa con la otra y va llevando a los hombres de Dios, movidos por el amor, a dar y darse generosamente, haciendo que lo que pareciera como muy insignificante, después llegue a ser tan trascendente? Yo hablo de un folleto, pero seguramente las hermanas religiosas nos pueden hablar de su propia vida, como en el camino de búsqueda de su vocación se sienten llamadas por Dios para compartir la vida en favor de la Iglesia en este servicio, que se asocian a esa inquietud en el amor del padre Russell. Y cómo en esa búsqueda de darse a los demás, hoy sigue habiendo pues las hermanas misioneras de la Madre de Dios, que con entrega generosa también dejan su propia tierra, dejan a su familia para unirse a este instituto y quedar abiertas a la misión de la Iglesia. Y allí donde Dios les envíe a través de su superiora, ellas están dispuestas a ir. Es ese amor generoso que hace no solamente amar a los que me aman, sino salir de mí mismo para ir al servicio de los que a veces no me aman, porque a lo mejor no me conocen, o porque no les caí muy bien y puede haber un cierto rechazo, y sin embargo sigue esa entrega generosa. En la vida consagrada nos encontramos de todo, personas que nos quieren mucho y muy bien, pero personas que también nos hacen difícil la vida. Y sin embargo, Jesús llama a esa entrega todavía más generosa. La vivió el padre Russell y la están viviendo las hermanas misioneras de la Madre de Dios. ¿De qué ciudades salieron ustedes, madre? De Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Yucatán. Fíjense cómo salen de su propia tierra, de su familia, para seguir esta llamada de Dios a vivir el amor generoso, y Dios
pues va haciendo obras bellas a través de tantas y tantas personas. Y así como lo refiero ahora al Padre Russell y el Instituto de las Misioneras de la Madre de Dios, debemos referirlo a todas las demás realidades humanas, no solo realidades eclesiales, sino del ámbito social, que han sido una inquietud de algunas personas o de alguna persona por iniciar una obra buena. Hoy los hospitales, que están llenos de pacientes, son el fruto de la inquietud de unas personas, un médico o un grupo de médicos que quisieron poner un nuevo hospital, que se dieron cuenta que había necesidad de ello, y la obra de Dios sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y así podríamos hablar, vuelvo a repetir, de todas las instituciones que se iniciaron no en la dinámica de ama solo al que te ama y odia al que te odia, sino en esta dinámica de evangelio que hizo comprender que no solamente es amar al prójimo porque me ama, sino también a mis enemigos, a los que me odian, a los que me persiguen. Todas las instituciones han surgido precisamente en el corazón de personas comprometidas con su entorno y que quieren dar más, que no se sienten satisfechos con lo que han podido hacer hasta el momento, sino que quieren dar más. Y hoy, pues nosotros gozamos de tantas instituciones en el ámbito social, gubernamental, eclesial, en pequeñas iniciativas que poco a poco, movidas por el amor y sostenidas por la gracia de Dios, van creciendo y creciendo. Y entonces, la llamada de Jesús, ustedes sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, va mostrándose realidad precisamente en ese crecimiento de esas instituciones, de esos pequeños inicios que poco a poco se fueron conformando, fueron configurando algo más elaborado, mucho mejor, en donde otros se han integrado para seguir aportando lo mejor de sí y que esta obra buena vaya creciendo. Recuerdo las palabras del Padre Félix de Jesús Royer, que le decía a la Madre Ana María cuando estaban fundando ellos la congregación de las misioneras del Espíritu Santo. Y el Padre Félix de Jesús le decía a la Madre Ana María: hermana, no sabemos qué cuna estamos meciendo en este momento. Al cabo de ya casi 100 años de haber sido fundada aquel instituto de las misioneras del Espíritu Santo, las hijas del Espíritu Santo, se ve que lo que era entonces una cuna que estaba meciendo a un bebé, hoy ha crecido. Y así todas estas instituciones. Hoy nos toca a nosotros mecer una cuna, la de la familia, la del cuidado de este enfermo, la de un trabajo que se pone en riesgo por salir a trabajar en medio de una contingencia,
Tal vez es la cuna de dar esperanzas a una persona que está perdiendo la esperanza en este momento. No sabemos qué cuna estamos meciendo, pero que sí tengamos muy claro de que Jesús nos llama a este camino de perfección, nos pide darnos en el amor y Él va a ir haciendo que esta obra crezca y se multiplique. Así lo ha hecho Jesús a lo largo de estos 21 siglos de iglesia. Así lo ha hecho con su pueblo Israel. Tantas cosas buenas que Dios ha hecho a lo largo de los siglos. Así lo está haciendo ahora con nosotros que estamos escribiendo esta historia. Pongámonos en las manos de Dios. Por eso, esta enseñanza que hoy cierra Jesús, que sea nuestro empeño día a día por ser santos como nuestro Padre Dios es santo. Y así ir perfeccionando la obra de Dios que ha puesto en nuestras manos. El Señor nos ayude y nosotros pues demos con amor, con mucha generosidad en lo que hoy nos toca hacer a cada uno de nosotros. Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Oremos diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos al Señor. Por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ellas la justicia, oremos al Señor. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos, en especial al Padre Marcos Monsalvo, José Luis Ángulo Mendoza, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Artemio Hernández, Sergio González, Luis Ángel Mendoza Ramírez, Soledad Soria Jaime, Edgar Iván Macías Sosa, Moisés Cabrera, Simón Amador Amador, Isidoro González Rodríguez, Israel Cervantes Torres, Miguel Benítez Cortázar, María Luisa Ramírez Hernández y Raúl Vite Guzmán. Oremos al Señor. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos al Señor. Por Julio César y Julia Elena, que dan gracias a Dios por su cumpleaños. Que el Señor los siga bendiciendo. Oremos al Señor. Por todos los médicos, enfermeros y personal de salud que entregan su vida en este tiempo al servicio
de nuestros hermanos enfermos, por los familiares también de los enfermos que cuidan de ellos, para que el Señor los ayude y los vaya santificando en esta entrega de todos los días. Oremos al Señor. Por las personas que sufren la muerte de sus seres queridos, para que el Señor les dé fortaleza y consuelo. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos. Luis Nava Manrique en el segundo día de su novenario, Benita Velasco Tolentino en el tercer día de su novenario, Ángela Pérez Aspeita en el quinto día de su novenario, Alejandro Juárez Díaz y Gabriel Roqueñí Ornelas en el séptimo día de su novenario, Miguel Fidel Acosta Hernández, Manuel Macías Lechuga, Agustín Altamirano Cano, María Matilde Castelán Aguilar, Gerardo Maqueda Contreras, todos ellos en el octavo día de su novenario. Finalizando su novenario, Imelda Antonio Jiménez y Emilio del Pilar, y a un mes de su fallecimiento, Paulina Aguilar Echavarri. Oremos al Señor. Y por cada una de las intenciones que ustedes anotan para esta Eucaristía, que el Señor las escuche y atienda favorablemente, oremos al Señor. Por el Padre Russell, que el Señor le dé el descanso eterno y le conceda la glorificación en el reino de Dios. Y al Instituto de las Misioneras de la Madre de Dios, les conceda perseverar en esta llamada que han recibido y les conceda abundantes vocaciones para seguir también entregando su vida a la Iglesia y al servicio de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido, para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad
se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, recuerda a tus hijos Luis, Benita, Ángela, Alejandro, Gabriel, Miguel Fidel, Manuel, Agustina, María Matilde, Gerardo, Imelda, Emilio, Paulina y el Padre Russell, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Al darnos un signo de paz, demos este deseo de amar a nuestro prójimo, pero también amar a quienes en algún momento nos han hecho daño. Y la mejor manera de mostrar ese amor es precisamente perdonando para tener paz y dar la paz a nuestros hermanos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al recibir la comunión espiritual, experimentemos esta presencia de Jesús que viene a inflamar nuestro corazón de amor para que podamos de veras amar y en el amor ser perfectos como nuestro Padre Celestial, ser santos. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar pidiendo a Dios por los sacerdotes, la santificación de los sacerdotes en México. Oremos por ellos. Padre bueno, por medio de tu Hijo, sumo y eterno sacerdote, te damos gracias por nuestros sacerdotes en México.
Te rogamos que cuides de ellos, cuyas vidas se consumen diariamente en tu santo servicio. Protégelos ante los nuevos retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades. Retorna a ti aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíen con corazón de pastores como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados según el corazón de Jesús. Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que tengan una bonita noche todos.